Muy buen día para todos y para todas. Sean bienvenidos una vez más a esta nueva clase virtual de estadística descriptiva. En esta oportunidad vamos a trabajar otra de las medidas de tendencia central, que es la media cuadrática. La media cuadrática se define como la raíz cuadrada de la media aritmética de los cuadrados de los valores de la variable. En otras palabras, para encontrar la media cuadrática, lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado cada uno de los datos de la distribución con la que estamos trabajando. Después de elevar al cuadrado cada uno de esos datos, lo que vamos a hacer es sumar el cuadrado de cada uno de los datos. Y esa sumatoria, al dividirlo entre el tamaño de la muestra o el número total de datos, encontramos la media aritmética de los cuadrados de los valores de la variable. Y finalmente, para encontrar la media cuadrática, lo que vamos a hacer es calcular la raíz cuadrada de la media aritmética de los cuadrados de los valores de la variable. Entonces, esta es la definición de la media cuadrática. La media cuadrática se usa mucho en cálculos científicos, especialmente cuando se tienen valores negativos, porque eso es precisamente lo que hace la media cuadrática, eliminar el efecto del signo negativo. También se usa con mucha frecuencia la media cuadrática en aplicaciones físicas. Una de las aplicaciones que podemos encontrar para la media cuadrática es en el cálculo del promedio en temperaturas, porque si se dan cuenta, por ejemplo, en una ciudad en específico, hay temperaturas que están bajo cero, que tendrían signo negativo, pero hay temperaturas con signo positivo también, que serían las cuando hace calor o cuando la temperatura está sobre cero. Entonces, en este caso, en el cálculo de temperatura, sabiendo que hay datos con signo negativo y datos con signo positivo, si queremos encontrar un promedio, es mucho más conveniente aplicar la media cuadrática, porque la media cuadrática lo que va a hacer es eliminar el efecto del signo negativo al elevar al cuadrado cada uno de los datos. Muy bien, para calcular la media cuadrática se presentan tres casos. Uno de esos casos es el cálculo de la media cuadrática en una tabla de datos simple. Tenemos la fórmula que vamos a aplicar para explicarles este primer caso, que es la siguiente. La media cuadrática es exactamente igual a la raíz cuadrada del cociente de la sumatoria del cuadrado de los valores de la variable entre el tamaño de la muestra, donde lo que representa cada uno de estos símbolos es lo siguiente. MC representa la media cuadrática, x al cuadrado, que es esta información que tenemos aquí, es precisamente el cuadrado de los valores de la variable o el cuadrado de cada uno de los datos, y finalmente n, que es el número total de datos o el tamaño de la muestra. Muy bien, para explicarles el cálculo de la media cuadrática en este primer caso vamos a aplicar la fórmula y les presento el siguiente ejemplo. Dice que tenemos que hallar o calcular la media cuadrática de la siguiente distribución de datos, y los datos son 2, 5, otra vez 5, 20, nuevamente 20, 30, 30 y otra vez 30, finalmente tenemos 14 y 50. Para calcular en este caso la media cuadrática voy a expresar estos mismos datos en esta siguiente tabla. Vean que la misma información que tengo aquí en esta tabla es la misma que tengo aquí en la distribución. Muy bien, para calcular o efectuar el cálculo de la media cuadrática vamos a aplicar la siguiente fórmula, que prácticamente es la media cuadrática, es exactamente igual a la raíz cuadrada del cociente de la sumatoria del cuadrado de cada valor de la variable entre el número de datos o el tamaño de la muestra.
Muy bien, si se dan cuenta necesitamos la sumatoria del cuadrado de cada valor de la variable. Pero no podemos sumar ese cuadrado si no elevamos al cuadrado cada uno de los datos. ¿Qué datos? Pues estos datos que tenemos aquí en la tabla. Seguidamente, lo primero que vamos a hacer es elevar al cuadrado cada uno de estos datos y tenemos la siguiente información. Elevamos al cuadrado 2 y encontramos 4. Y si elevamos 5 al cuadrado, encontramos 25. Al elevar 5 al cuadrado, encontramos 25. Elevamos 20 al cuadrado y tenemos 400. Elevamos 20 otra vez al cuadrado, tenemos 400. 30 elevado al cuadrado, tenemos 900. 30 elevado al cuadrado, tenemos 900. Y nuevamente 30 al cuadrado es igual a 900. Si elevamos 14 al cuadrado, tenemos 196. Y si elevamos 50 al cuadrado tenemos 2500. Pero si observan la fórmula, lo que necesitamos es la sumatoria del cuadrado de esos datos. Esta es la columna del cuadrado de estos datos. Muy bien, pero necesitamos la sumatoria. Entonces tenemos que sumar 4 más 25 más 25 más 400 más 400 más 900 más 900 más 900 más 196 más 2500 y tenemos un total de 6250. Muy bien, entonces 6250 es exactamente esta parte de la fórmula. La sumatoria del cuadrado de x es 6250. También necesitamos el valor de n. N, recuerden que es el número de datos o el tamaño de la muestra. Vean cuántos datos tenemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces tenemos 10 datos, o en otras palabras, el tamaño de la muestra es igual a 10. Son los mismos datos que tenemos aquí. Entonces tenemos un valor de n de 10. Seguidamente vamos a sustituir esos datos en la fórmula y tenemos la siguiente información. Sumatoria del cuadrado de x es 6250, entonces tenemos 6250 en esta parte que es exactamente esta parte de la fórmula. Necesitamos también el valor de n. Recuerden que tenemos 10 datos, estos 10 datos que tenemos aquí, entonces el valor de n es igual a 10. Seguidamente lo que vamos a hacer es dividir 6250 entre 10 y tenemos 625. Pero si observan necesitamos obtener la raíz cuadrada de 625. Y al obtener esa raíz cuadrada de 625 tenemos la media cuadrática que es 625. Pero ¿esto qué significa? Esto significa 25 es el promedio de estos datos según la media cuadrática. Muy bien, esta ha sido toda la clase del día de hoy, pero antes de despedirme les dejo el siguiente ejercicio. Les presento 3 problemas. El primer problema dice que tiene que calcular la media cuadrática con los siguientes datos. Aquí están los datos, entonces a ustedes les corresponde calcular la media cuadrática. El problema número 2 dice, a continuación se presenta el recorrido en kilómetros que han tenido 11 jugadores de un equipo de fútbol durante un partido. Aquí están los siguientes datos. Con estos datos se les solicita calcular la media cuadrática. Y el problema número 3 dice, con los datos que a continuación se presentan, calcular la media cuadrática. Muy bien, aquí están todos los datos. Resuelvan este ejercicio y los espero en la próxima reunión.